Hola, buenos días chicos. Estamos el día de hoy para presentarles una conferencia con el maestro Edgar Ocampo Telles. Aquí pueden ver su correo electrónico si más adelante requieren alguna información, también su página, su número de teléfono. Bueno, el profesor es profesor invitado de la UNAM en diplomados de energía en temas de hidrocarburos, electricidad y energías renovables en las asignaturas de escenarios de producción petrolera y modelo energético sostenible de México. Es profesor invitado en el ITAM en el diplomado Programa Ejecutivo de Inversiones en Energías para Alta Dirección, en el módulo de hidrocarburos y el módulo eléctrico. Es profesor de asignatura en la Universidad Politécnica de la Energía. Es asesor externo en el campo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, asesor en energía en el Senado de la República del 2018 al 2021. Ha colaborado en empresas de ingeniería y construcción en el desarrollo y supervisión de proyectos de infraestructura de Pemex en Tabasco y Ciudad del Carmen y la terminal marítima de Dos Bocas, Tabasco. Adelante, maestro. Lo escuchamos. Y a los participantes, antes de iniciar se les invita a apagar su celular, no activar el micrófono para dejar trabajar a nuestro panelista. Al finalizar, daremos un momento para preguntas. Y adelante, maestro. Muchas gracias y bienvenido sea por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Pues con entusiasmo. Hay que tomar el sector energético de manera objetiva y ver todas las aristas que tiene este sector, porque no todo lo que nos están informando estas empresas que básicamente nos proveen de propaganda, no toda esa información es cierta. Y de repente hay investigadores, hay profesionales, hay ingenieros que se apasionan con su tema y lo defienden a muerte pensando que es la solución a los problemas de energía de la humanidad. Dadas estas dos advertencias, ya iniciamos nuestra presentación. Si gustan avanzar la siguiente lámina. Y en esta lámina vamos a ver, en el sentido vertical, vamos a tener la capacidad instalada de generación de energía. En este caso, hacia abajo va a ser menor capacidad y hacia arriba mayor capacidad. Y vemos que la energía dominante, que en este momento es fósil, básicamente la energía fósil está constituida por petróleo, gas y carbón, y es la que domina en este momento el consumo de energía mundial. Y tenemos una energía de reemplazo, que en este caso es la renovable, que pues está empezando a desarrollarse. Y en el sentido horizontal tenemos el tiempo, no le puse plazo, pero básicamente es para entender qué es lo que está intentando hacer la humanidad en este proceso de transición energética. Siguiente movimiento, por favor. Entonces vemos cómo la humanidad va a intentar dejar progresivamente el petróleo, el carbón y el gas para ir progresivamente incorporando fuentes de energía de reemplazo, que en este caso son las renovables, y las renovables básicamente son 5, es la hidráulica, la geotermia, la biomasa, la eólica y la solar. Son las 5 fuentes de energía renovable que están ya funcionando de manera comercial y masiva en casi todos los países del mundo. El resto de las tecnologías que se están empezando a vender y se están empezando a promover con propaganda, solo están operando de forma de ensayos piloto, de pruebas, pero no de una manera comercial y masiva, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ese es el ejercicio que quiere hacer la humanidad, reemplazar una energía fósil por la energía renovable. Pero hay componentes críticas. Siguiente movimiento. Cada una de estas fuentes de energía tienen una componente crítica. En el caso de la energía dominante, que básicamente es fósil, petróleo, gas y carbón, el problema grave o la componente crítica son las reservas. Es decir, ¿de qué tamaño son las reservas? Nos va a dar las reservas que nos quedan de combustibles fósiles para continuar con la dinámica industrial
de la humanidad, porque las empresas del sector fósil dicen que tenemos reservas para cientos de años y eso es básicamente propaganda, no tenemos tantas reservas fósiles. Y del lado de la energía de reemplazo, el grave problema es el tiempo de desarrollo. No estamos logrando montar las energías renovables de reemplazo a la velocidad que se requiere. En esta presentación, lo que voy a demostrar es que las reservas de combustibles fósiles se están agotando de forma muy rápida y que el tiempo de desarrollo de las energías renovables es extraordinariamente lento y que además hay una componente crítica porque, una más, porque las energías de reemplazo, las energías renovables, se construyen con energía fósil. Para hacer turbinas eólicas y para hacer paneles solares se requiere de petróleo, gas y carbón. No hemos encontrado la manera de construir de otra forma turbinas eólicas y paneles solares. Siguiente lámina, por favor. Esta es parte de la información académica, diría yo pseudoacadémica, que básicamente es propaganda, del sector renovable. Este es el señor Mark Z. Jacobson de la Universidad de Stanford, un doctor prestigioso que afirma que se puede hacer 100% renovable el consumo de energía en casi 140 países. Lo interesante de su tesis, de su propuesta, siguiente movimiento, es lo que está en este recuadro. Este recuadro, siguiente movimiento, agrupa la energía de las olas, la geotermia, la hidroeléctrica y la de las corrientes marinas. Para Mark Z. Jacobson, que es uno de los promotores más importantes de las energías renovables en el mundo, para él, la energía de las olas, la geotermia, la hidroeléctrica y la de corrientes marinas no va a aportar de forma importante energía a la humanidad en el futuro. Solo va a ser un porcentaje marginal del 5.3 y básicamente el esfuerzo mayor va a estar realizado por la hidroeléctrica. La hidroeléctrica es una fuente de energía renovable que la humanidad lleva desarrollando más de 100 años. La humanidad tiene más de 100 años construyendo presas hidroeléctricas. La mayor parte de las cuencas hidrológicas del mundo ya fueron capturadas con presas hidroeléctricas, nos quedan muy pocas, por lo tanto la hidroeléctrica no va a crecer de forma importante. En este momento aporta alrededor del 3% y para Mark Z. Jacobson solo va a llegar al 4%. Entonces, de alguna manera, Jacobson está sentenciando de que estas 4 fuentes de energía que se están promoviendo como grandes soluciones no van a aportar más que una parte marginal de la energía. Para Jacobson y su equipo, la mayor parte de la aportación va a venir de la solar. Del lado izquierdo vemos en rojo 57.5% de la energía que van a consumir estos 140. En este escenario ficticio, o en este escenario propuesto por Jacobson, él habla de que casi el 60% del consumo de energía de 140 países puede tener como origen el sol. Siguiente movimiento. Y el viento va a aportar casi el 40%. Para Jacobson, estas dos fuentes, tanto la eólica como la solar, son las que van a dar la mayor parte del consumo de energía en el mundo. Para él no va a ser necesario el gas, no va a ser necesario el petróleo, no va a ser necesario el carbón. Siguiente movimiento. Y de paso, lo interesante es que en el escenario que propone Jacobson, sentencia la muerte del hidrógeno, porque no aparece en ningún lado, y de la biomasa. Para el equipo de investigadores que son promotores de las energías renovables, son pro-renovables estos amigos, no hay aportación sensible del hidrógeno, ni siquiera está registrada en su
propuesta ni de la biomasa. Aquí abajo pueden ver el vínculo donde pueden rescatar este documento si después lo quieren consultar. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos a gente apasionada como Mark Z. Jacobson, y eso es lo que yo les pido a ustedes en este momento. No vean este sector con pasión, véanlo con un ojo clínico, con una visión objetiva y clara de decir la verdad lo que pasa en el sector, para que ustedes puedan atender los problemas profesionales a los que se van a enfrentar. Es mejor hacerlo de esta forma, de forma clara y con la verdad, y no apasionadamente, con entusiasmo, con fe ciega, etcétera, ¿no? Mark Z. Jacobson dice que dentro de 30 años, hacia el 2050, 140 países en el mundo, más de la mitad de los países del mundo podrían ser 100% renovables. Pero ¿cómo estamos el día de hoy? El día de hoy estamos así. Este es el balance del consumo mundial de energía, en donde vemos que el carbón aporta el 22%, el petróleo el 38% y el gas natural el 21%. Aquí tenemos más del 80% del consumo mundial de energía. Luego en azul oscuro vemos la hidráulica, como les comenté, un 3,4%. La nuclear aporta el 2% de la energía de la humanidad. Luego en verde vemos la madera que se quema todavía de forma tradicional en algunas regiones pobres de algunos países, como México, en Oaxaca, Guerrero, las zonas de la sierra, en donde todavía no llega la modernidad, lugares aislados de la India, Birmania, Indonesia, en donde todavía la madera se sigue utilizando de forma tradicional, exactamente como hace 10 años se realizaba. Les pedimos cierren sus micrófonos, por favor, Cassandra Rodríguez. Tengan mucho cuidado con sus micrófonos, de repente se abren y meten mucho ruido. Bueno, y luego agrupadas hasta arriba vemos la geotermia, que actualmente aporta el 0,4%, los biocombustibles el 0,4%, el viento el 0,6% y la solar casi el 0,2%. Si hacemos una suma de todas las energías convencionales o dominantes en contra de las renovables, siguiente, el panorama se vería así. Este es el avance que llevan las energías renovables modernas, las que pueden crecer, y que según Mark Z. Jacobson van a tener un 100% de desarrollo hacia el 2050, es decir, en 30 años. Siguiente. Todo lo que vemos en oscuro, en negro, es la energía dominante fósil y, bueno, combinada con algunas otras fuentes de energía. Siguiente. Con esta lámina que les acabo de mostrar, lo que quiero dejar claro es que el arranque de la transición energética es extraordinariamente lento, porque ya llevamos 20 años, desde el año 2000, muchas naciones se sumaron a la transición energética y los avances han sido marginales. ¿Qué ha ocurrido desde el año 2000 hacia el 2017, desde que se anunciaron los compromisos para hacer la transición energética hacia energías renovables? Pues estos son los incrementos netos exclusivamente lo que ha crecido la aportación de cada una de las fuentes de energía, y vemos que la energía que más ha crecido en los últimos años, del 2000 al 2017, es el carbón. La humanidad sigue construyendo centrales carboeléctricas, no está construyendo de forma importante energía eólica o solar, está construyendo de forma importante centrales carboeléctricas, fundamentalmente en Asia. En segundo lugar, vemos los desarrollos de gas natural, proyectos, digamos, de hidrocarburos de gas natural, que tienen, en segundo lugar, el avance en este periodo que va del 2000 al 2017, cuando se anuncian los compromisos de transición energética. Y en tercer lugar, el petróleo. Es decir, la humanidad, a pesar de que ya anunció que va a realizar la transición energética, lo que más ha construido en los últimos años durante el periodo en que se anuncia esta transición energética a fuentes renovables
lo que más se ha construido son infraestructura de combustibles fósiles. En cuarto lugar vemos a la hidráulica, que se ha crecido, pero es marginal. Luego la eólica, que ya llegó a más de 1000 terawatt hora de generación eléctrica al año. Luego la solar, que está alcanzando los 500 terawatt hora al año. Y la combinación de las renovables, pues apenas unos 200 teras. Entonces, quiere decir con esta lámina que la humanidad, a pesar que está anunciando grandes cambios, básicamente se trata de hipocresía, porque lo que más estamos construyendo son infraestructura fósil. Siguiente. Solo que eso no sale en las noticias, ni en las revistas, ni en la televisión. Una de las naciones, este ejemplo lo voy a utilizar para demostrar que el montaje de las energías renovables es muy lento. Una de las naciones que de forma más agresiva se ha lanzado a la transición energética hacia energías renovables es Alemania. Y en el año 2020, este fue su balance de consumo de energía. Casi el 34% en azul vemos que fue oil, petróleo. ¿De acuerdo? En gris, claro, vemos al gas natural, casi el 27%. Y luego vemos en negro y en café, es carbón básicamente de dos tipos, carbón duro y lignito, que suman un 16%, y la nuclear aportó el 6% en el 2020. La combinación de las renovables aportó casi un 17%. Y los alemanes ya llevan 20 años invirtiendo de forma agresiva en renovables. Y quiero destacar aquí en la descomposición, cuando hacemos la clasificación de cómo aportan las renovables, ver la eólica. La eólica solo aporta el 4.1% del consumo de energía primaria de Alemania. Y aquí estamos hablando de lo que es el sector completo, del sector energético completo, y no exclusivamente del sector eléctrico, porque lo que hacen nuestros amigos que están en las energías renovables es que solo nos comparten la información del sector eléctrico, y en el sector eléctrico las renovables sí tienen un poco más de impacto, pero el sector eléctrico no es todo el consumo de energía primaria, y la transición energética se hace con base al global del consumo de energía primaria de un país. En ese ámbito, el viento tiene una aportación marginal de apenas el 4.1%. Entonces, los alemanes ya llevan 20 años pegándole a este asunto de la transición energética y solo han logrado un porcentaje marginal del 4.1%. Es decir, es muy lento. Con esta lámina afirmamos que es muy lento el proceso de montaje de infraestructura energética renovable. Y la solar, en el caso de Alemania, es peor, apenas un 2%. Entre viento y solar solo se aporta el 6% del consumo de energía primaria de Alemania. Y además el dato más triste es que la eólica en Alemania ya llegó a saturación. Los alemanes ya tapizaron completamente el territorio, saturaron de turbinas eólicas todo su territorio, y según un alto ejecutivo de la empresa Vestas, esta empresa de eólica de Dinamarca, para Latinoamérica, un ejecutivo para Latinoamérica, la eólica en Alemania ya no podrá crecer de forma significativa, es un mercado maduro, está totalmente saturado, por lo que el viento no podrá pasar a más que a un 6% cuando mucho. Es decir, esta lámina rompe con el escenario propuesto por Mark Z. Jacobson, que yo les estaba compartiendo al principio de esta presentación. Esta es una prueba real de que la energía eólica tuvo una limitación, que fue el territorio, y así va a ocurrir en todos los países. Una vez que se saturen las mejores áreas de viento de un país, ya no se puede crecer de forma importante esta energía y siempre se queda en un porcentaje marginal.
Siempre hasta abajo les propongo los vínculos en donde ustedes pueden ir a consultar la información que estoy proponiendo. Entonces, en esta lámina lo que les quiero demostrar es qué ocurre cuando una nación pierde súbitamente, de un golpe, una de sus fuentes de energía dominante. Vemos que en este periodo que va del 2000 al 2016, durante el 2000 al 2010, habían 3 fuentes de generación eléctrica en Japón, esto es Japón, que predominaban. Una era la energía nuclear, la segunda el carbón, carboeléctricas, y en tercera el gas natural. Cuando ocurre el desastre en Fukushima, en el 2011, se cierran todas las centrales de generación eléctrica nucleares. Y entonces vemos cómo se colapsa en rojo, la línea en rojo se colapsa casi a cero y se ha mantenido más o menos por debajo de 25 terawatts hora. Y lo que hicieron los japoneses, en vez de montar energías renovables, vamos a ver cómo incrementan del 2010 al 2012, incrementan rápidamente la generación con gas natural, es esta línea anaranjada, luego incrementan también la capacidad de generación, empiezan a construir centrales carboeléctricas. Japón acaba de inaugurar en los últimos 8 años en los últimos 10 años alrededor de 8 o 9 centrales de generación eléctrica con carbón. Y más abajo vemos la línea en negro, la curva en negro, son centrales que funcionan con gasolina y con diésel que cumplieron brevemente del 2010 al 2012 en sustitución de la energía que se perdió por la nuclear. Entraron en operación, pero luego ya declinaron porque son las más caras. Es muy caro generar electricidad con gasolina y con diésel. Entonces nuestros amigos los japoneses, y vemos en gris, no sé si le alcanzan a ver, que dice la palabra others. No debería decir others, debería decir renovables, pero nuestros amigos de la Administración de la Energía de los Estados Unidos le tuvieron miedo a poner renovables porque se ve muy poquito por ahí. Lo que hicieron nuestros amigos los japoneses fue meterle durísimo al gas y durísimo al carbón. Siguiente diapositiva. Y esta noticia es muy reciente, abajo tienen el vínculo si lo quieren consultar. Existen en el planeta, en construcción, aprobación, desarrollo de permisos, 600 centrales carboeléctricas en construcción. La mayoría están ubicadas en China, la India, Indonesia, Japón, que es un país desarrollado. Digamos, de China se puede entender, pero de Japón no es más difícil comprenderlo. Y en Vietnam. Entonces, quiere decir que la humanidad, a pesar de que ya hizo este anuncio de que vamos a la transición energética hacia energías renovables, aún sigue apostando por los combustibles fósiles, pero estas noticias no salen en, digamos, en los medios masivos de comunicación. Estas noticias hay que buscarlas, hay que estarlas rastreando, y es en realidad lo que está ocurriendo. Sí estamos montando energías renovables, pero es un asunto que va muy lento. La humanidad sigue pisando el acelerador a los combustibles fósiles. Siguiente. ¿Qué está ocurriendo paralelamente en este asunto de la transición energética? Tenemos, digamos, en este esquema, en el sentido vertical, tenemos la capacidad instalada, hacia abajo es menor y hacia arriba es mayor, y vemos cómo la energía dominante actual es la que más abarca en el suministro de energía primaria en el planeta, y la energía de reemplazo pues va muy lenta, ¿no? Siguiente dinámica, siguiente movimiento. Lo que ocurre es que tenemos por un lado medidas de impulso, sí, hay muchas medidas de impulso, como decir, bueno, vamos a ir hacia los automóviles eléctricos, vamos hacia la implantación de turbinas eólicas y parques solares, pero del lado de la energía dominante, siguiente, no hay medidas de conservación, no hay medidas restrictivas. En este momento todos los países deberían de empezar a poner medidas restrictivas para ayudar a la transición energética. Por eso la transición energética no está ocurriendo a la velocidad que se requiere. Medidas de conservación como, por ejemplo, poner restricciones y racionar el uso de combustible.
que cada una de las naciones se comprometa a reducir su consumo, por ejemplo, de petróleo, en términos absolutos y no de porcentaje, en términos absolutos. Por ejemplo, en el caso de México, estamos consumiendo más o menos 2 millones de barriles al día. Deberíamos de proponernos consumir solo 1 millón de barriles de petróleo al día hacia el 2040. Eso sí sería una medida de conservación, una medida restrictiva para evitar el crecimiento. Otra medida de conservación o medida restrictiva, que no se construya una sola central más de carbón, ni una más. No existe, las naciones siguen construyendo por todo el planeta centrales de carbón. Alemania hace 2 años inauguró una central de carbón. No tengo la nota aquí porque es muy corta esta presentación, no me da para dar toda la información, pero Alemania acaba de inaugurar hace 2 años, en el 2000, perdón, el año pasado, 2020, una central carboeléctrica de más de 1000 megas de capacidad. Entonces, tenemos medidas de impulsos para las renovables, sí, pero no tenemos medidas restrictivas rígidas para evitar que continuemos construyendo infraestructura de combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos al actor principal de este crecimiento constante del consumo de energía, el vehículo individual, el automóvil individual. Esta camioneta que ustedes ven aquí es una camioneta muy, muy grande y tiene un motor gigantesco de una capacidad, siguiente movimiento, de una capacidad de 420 caballos de fuerza. Es absurdo poner en manos de un individuo irresponsable tal capacidad de generación de fuerza. ¿A cuánto corresponden 420 caballos de fuerza? Siguiente movimiento. Si multiplicamos lo que vale un caballo de fuerza, que son 745 watts, por los 420 caballos de fuerza que tiene esta monstruosa camioneta, tenemos que en la capacidad de fuerza de este vehículo tiene 320,000 watts o 320 kilowatts. Quizás no les diga nada qué significan 320 kilowatts, pero para que se den una idea, 320 kilowatts con el motor de esa camioneta, si se lo conectamos a un generador de electricidad, podría darle electricidad a 10 tiendas OXXO. A 10 tiendas OXXO. Una sola camioneta de estas podría darle electricidad a un edificio completo de más o menos 8 o 10 pisos. Y lo tiene una persona. Por eso, aquellas personas que dicen, siguiente diapositiva, por favor. Aquellas personas que dicen, ya cambié un foco, no, hay que regresarse, una nada más, un movimiento, es que se avanzó. Ahí, muy bien. Aquellas personas que dicen, ya cambié los focos incandescentes de mi casa por focos LED, ya soy una persona ahorradora, pero que tiene un vehículo en su cochera, un vehículo de estas características, no está haciendo nada por el planeta, al contrario, es de las personas que más contaminan. Si nosotros le sacáramos el motor a esta camioneta, vamos a suponer que yo se lo saco. Siguiente movimiento. Ahí viene. Y lo pongo aquí. Está, digamos, en medio de este objeto. Esa es una planta de generación de electricidad, ¿de acuerdo? Y lo que ven en medio, que tiene un montón de cables, es un motor como el que trae la camioneta. Un motor de 420 caballos de fuerza. Del lado izquierdo ven como un tambor acostado. El tambor acostado es un generador de electricidad, ¿de acuerdo? Y del lado derecho vemos en negro lo que es el radiador de enfriamiento para el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, yo saco el motor de la camioneta y se lo acoplo a un generador eléctrico, que lo vemos aquí a la izquierda, este tambor que está acostado. Este generador de energía eléctrica podría darle electricidad, siguiente movimiento, y nuevamente, siguiente movimiento, perfecto, ahí nos quedamos. Este generador podría darle electricidad a 150 casas de interés social. Y en ese momento todas las casas podrían prender todas sus luces, sus aires acondicionados, planchas, todos los equipos electrodomésticos, lavadora,
tostador, todo prendido. Entonces, un amigo que vive en una de estas casas y que dice, ya cambió un foco para ser amigo con el planeta, pero tiene en la puerta de su cochera una camioneta, está cometiendo una aberración ambiental, una aberración energética. Es aquí en donde yo refuerzo la idea de que no estamos poniendo medidas restrictivas, no estamos poniendo medidas de conservación de la energía y la gente se puede dar el lujo de hacer este tipo de aberraciones energéticas. Siguiente diapositiva. Una camioneta grande de 400 caballos de fuerza con un peso de 3 toneladas puede darle potencia y electricidad a 150 casas. Dices, pero yo no tengo un carro tan grande, yo tengo uno pequeñito, tengo como este rojito, que es un carro pequeño. Bueno, pues en ese carro hay un motor de 100 caballos de fuerza, una tonelada de peso y que le podría dar electricidad a 40 casas, es decir, una manzana completa de un fraccionamiento de interés social. Aún tengas un vehículo pequeño, estás teniendo en tus manos una capacidad de generación de energía brutal que le puede dar electricidad a 40 casas. Siguiente diapositiva. Y ahora vamos al auto eléctrico. Pensamos que el auto eléctrico va a resolver este problema que estoy planteando aquí, y eso es absolutamente falso. Aquí tenemos el Model X de la Tesla, que es una camioneta SUV gigante, y por ahí dice 1020, potencia máxima, más o menos donde está la puerta del conductor, potencia 1020 caballos de fuerza. O sea, es una aberración al doble de lo que veíamos con la camioneta. Estamos hablando de 765,000 watts de potencia, que equivale a la electricidad que podrían tener 300 casas. Entonces, la aberración energética que estamos cometiendo con los autos de combustibles fósiles, ahora la vamos a hacer con autos eléctricos. Es la misma aberración porque la energía eléctrica para darle potencia a ese motor de 1020 caballos de fuerza tiene que salir de algún lado y esa energía va a salir de la naturaleza y del planeta. Nos estamos acabando extraordinariamente rápido el planeta por nuestro apetito y nuestro deseo de conducir automóviles de lujo. Siguiente diapositiva. Y vamos a ver en términos matemáticos un acercamiento puramente matemático a lo que significa la transición energética. Del lado izquierdo vemos cómo el mundo ha consumido energía primaria desde 1994 más o menos hasta el 2019. Y hasta abajo vemos en verde el consumo de petróleo. Y es una tabla oficial. Yo les invito a ver si el petróleo realmente ha dejado de crecer. No. Según todas las agencias de energía, el consumo de petróleo en el mundo aumenta cada año en por lo menos 1%. Cada año la humanidad demanda más petróleo. Es esta parte de la gráfica izquierda en color verde hasta abajo. Luego en rojo tenemos la aportación del gas natural, que no ha hecho otra cosa más que crecer en el periodo de 1994 al 2019. Y en gris vemos al carbón, y el carbón también ha crecido. Entonces, más o menos, esta tabla de la izquierda coincide con el inicio de los programas de transición energética. Y yo les pregunto, ¿han visto alguna modificación que realmente la transición energética esté logrando hacer un punto de inflexión y que el consumo de petróleo esté decayendo, el del gas esté decayendo y el del carbón esté decayendo? No. La humanidad sigue requiriendo energía y cada año requiere mucho más energía. Luego vemos en anaranjado la energía, la aportación de la energía nuclear. Luego vemos en azul la hidroeléctrica que se ha mantenido estable en el periodo y hasta arriba vemos la aportación de las fuentes de energías renovables. Eso que está hasta allá arriba está representado en la gráfica de la derecha. Ese es el desglose. Lo que está hasta arriba, en gris, perdón, no en gris, en anaranjado oscuro, está desglosado en la tabla de la derecha. ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad en los últimos 20 años, digamos del 99 al 2019? Bueno, pues hasta abajo son los esfuerzos que ha hecho Norteamérica en la implementación de energías renovables, luego sigue Sudamérica, no ha hecho gran cosa,
luego sigue Europa, que son de los alumnos mejor portados, y luego vemos a Asia, que ha desarrollado también. Y entonces, lo que se ha avanzado en los últimos 20 años en el montaje es agregar solamente 28 exajoules de energía renovable. Ahora, les invito a hacer la siguiente reflexión. Para cumplir con los compromisos pactados en la COP21 en París, se necesitan, y abajo vemos la reflexión, se deben de suprimir, en esta lámina hasta abajo, hay un texto que dice, se deben suprimir cada año 23 exajoules de capacidad fósil, es decir, cerrar centrales de carbón, cerrar centrales de gas, cerrar proyectos petroleros, por un total de 23 exajoules al año. Y además se deben incorporar 9 exajoules al año de nueva capacidad de producción de energía porque la humanidad requiere cada año 9 exajoules más. Estamos hablando de una suma, 23 más 9, vamos a cerrarlo en 30. Cada año se requiere instalar 30 exajoules de energía renovable para cumplir con los compromisos de París de aquí al 2030, es decir, en 10 años. Y lo que ha logrado la humanidad instalar en capacidad de energías renovables en los últimos 20 años es apenas 28 exajoules, como lo indica la gráfica de la derecha. Entonces, se nos plantea un acto acrobático en la transición energética bastante ilógico, porque quiere decir que para cumplir con los compromisos necesitamos instalar cada año lo que la humanidad ha logrado hacer en 20. Entonces es francamente un absurdo, no lo vamos a lograr. El montaje de las energías renovables es extraordinariamente lento. La gráfica de la izquierda, esta que tiene color rojo y gris, nos muestra que la humanidad sigue invirtiendo en combustibles fósiles, entonces no estamos cumpliendo con este proceso que yo les mostraba en la primera lámina. No estamos dejando los combustibles fósiles a la velocidad que se necesitan dejar y no estamos instalando energías renovables a la velocidad que se necesitan instalar. Siguiente diapositiva, por favor. En el 2000, para tener una idea, en el 2020, nos regresamos una, porfis, no me acordaba de que había un texto ahí. En el 2020, las renovables solo agregaron 3 exajoules. 3 exajoules. Es decir, lo que se necesita son 10 veces eso al año. 10 veces. Si nosotros seguimos a ese ritmo a nivel planetario, instalando renovables a un ritmo de 30 exajoules cada año, vamos a llegar con 30 exajoules hacia el 2030, que es justo cuando se cumple uno de los hitos de los compromisos de París. Entonces estamos extraordinariamente, cuando en realidad deberían de ser 300, ¿de acuerdo? Entonces estamos muy lejos de que ese proceso se cumpla. Siguiente diapositiva. Y regreso a la gráfica original, que básicamente es un esquema mental, aquí lo que les quiero proponer. Entonces decíamos que la humanidad, siguiente movimiento, se va a deshacer progresivamente de los combustibles fósiles y va a aumentar rápidamente la construcción de energía renovable. Esto es un sueño, esto es una quimera, esto es absolutamente falso, no está ocurriendo, y con las anteriores láminas es lo que yo les quería demostrar. La energía fósil se sigue utilizando, se siguen instalando infraestructura para producir energía a través del gas, a través del petróleo y a través del carbón, y la energía de reemplazo va muy, pero muy lenta. Siguiente movimiento. Voy a dejar esto como un esquema. Siguiente movimiento. Otro más. Entonces dejamos esto aquí. No, regresamos. Es que ya se avanzó. Bueno, este es el esquema que se supone debería de ocurrir y no va a ocurrir eso. Siguiente, lo que va a ocurrir es que nos vamos a acabar muy rápidamente las reservas de combustibles fósiles y el montaje de las energías renovables se va a quedar muy limitado. Y desde mi perspectiva, lo que vamos a tener que hacer es pegarle durísimo al confort. Y cuando digo confort, ¿a qué me refiero?
pues vamos a tener que abandonar muchísimos usos de energía que son absolutamente innecesarios, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es el automóvil individual. Vamos a tener que estar todo mundo en transporte público de forma permanente y los gobiernos deberían empezar a trabajar para reforzar los sistemas de transportes públicos, porque cuando la gente deje el automóvil privado e intente subirse al transporte público, el transporte público, si ya de por sí está en límites críticos de uso, pues sencillamente va a colapsar cuando todo el mundo tenga que transportarse a través de transporte público. Confort significa no va a haber aire acondicionado, vamos a tener que dejar el aire acondicionado o la calefacción y reducir nuestros consumos de energía de forma muy importante. Siguiente diapositiva. Y cierro con dos reflexiones que son muy importantes. Y yo les preguntaría, esta es una isla en el Pacífico, y les preguntaría que, bueno, pues este es un parque solar muy bonito que da energía limpia, pero les haría una pregunta, ¿qué había antes ahí, en donde están hoy esos paneles solares implantados? ¿Qué había ahí? Bueno, pues había selva, como la que ustedes ven atrás. Había una selva natural que fue arrasada, deforestada, y se convirtió en desierto para instalar energía amigable. Entonces, también este tipo de situaciones las tienen que analizar porque en la península de Yucatán estamos haciendo eso. En la península de Yucatán, con la reforma energética del presidente Peña Nieto del sexenio pasado, se abrió la posibilidad para que los privados puedan instalar parques de generación de electricidad de fuentes renovables en todos lados de forma irracional y caótica. Y hay compañías sin escrúpulos que están arrasando la selva media natural de Yucatán, concretamente en la región del municipio de Muna, en la comunidad de San José Tiqué, están arrasando con la selva media natural que todavía está intacta y que sirve como de ecosistemas muy importantes para la fauna y la flora de esos lugares. Y las comunidades están resistiendo a este avallazamiento y muchos de los líderes o de los activistas que están ayudando a las comunidades están siendo amenazados de muerte, como un amigo mío que se llama Pedro Uc, que está en una asociación civil que protege los derechos de los indígenas mayas, que se llama Muchimbal. Siguiente diapositiva. Y la siguiente reflexión es que nuestro fervor verde, nuestras ansias de querernos transformar de combustibles fósiles sucios a una vida totalmente transparente, limpia, con fuentes de energía renovables, está afectando a las comunidades que menos consumo de energía tienen. Esta es una imagen que tomó un amigo mío que se llama Cuauhtémoc, en la península de Yucatán. Esto es, no recuerdo el nombre, ahorita se me acaba, Chilam Bravo, perdón, Chilam Bravo. Y entonces es un parque de 38 turbinas que fue instalado cerca de una comunidad, y esa comunidad, que consume muy poca electricidad, está sufriendo las molestias de este tipo de instalaciones. Estas instalaciones producen ruidos, abaten todas las especies voladoras, las mutilan y las abaten, y cuando el sol se está poniendo, las aspas producen efectos estroboscópicos dentro de las habitaciones. Entonces, la gente que está padeciendo nuestro fervor verde, porque nosotros, la gente que vive en las grandes ciudades, quiere transformarse a energía verde, quien lo está padeciendo son nuevamente la periferia, las comunidades rurales. Estas dos reflexiones es muy importante que siempre las tengan en mente, sobre todo porque ustedes están en el área ambiental, y el ambiente no solo es emitir CO2, el ambiente es proteger a la fauna, el ambiente es proteger a la flora, a los bosques, a los manglares, a la selva, y no permitir proyectos masivos de este tipo en donde se afecten las condiciones naturales de los ecosistemas y se aniquile la biodiversidad que aún está intacta en muchas regiones de nuestro país. Y aquí termina mi presentación. Muchísimas gracias al Tecnológico de Estudios Superiores Coacalco por la invitación, y estoy con ustedes para, si existen preguntas
con respecto a la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Edgar Ocampo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al maestro? Pasamos a la sesión de preguntas. Pueden encender su micrófono, por favor. Hay alguien que está levantando la mano. Adelante, por favor. Active su micrófono. Karen Bello. ¿Qué tal? Adelante. Gracias. Sí, mi nombre es Karen Bello, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Ambiental y quizá no pregunta, pero sí una pequeña aportación y reflexión. En estos temas ambientales todos nos hemos dado cuenta de que no pueden ser llevados ni analizados de una manera que no sea la multidisciplinaria, ¿no? A mí me encantó la presentación, tuvo datos duros muy impactantes, como el del consumo de los automóviles, ¿no? Que a veces no somos conscientes y eso pasa muy seguido en todos los aspectos de contaminación ambiental. La mayoría de los usuarios lo hacemos en medio de un ambiente de ignorancia. Entonces, como profesionistas, nosotros tenemos la obligación de compartir toda esta información en nuestras comunidades, ¿no? Respecto a los automóviles, por ejemplo, ¿quién diría que un punto crucial en esta transformación energética tendrían que ser los encargados de brindar seguridad a los pobladores, ¿no? Lo pudimos ver el primer año, el de 2020, cuando fue el movimiento del 9 Ninguna se mueve. ¿Cuál fue el porcentaje de reducción de automóviles en las calles? ¿Eso qué quiere decir? Que muchísimos de los automóviles conducidos por una sola persona en las grandes ciudades son mujeres, ¿no? Los conductores somos mujeres. ¿Y por qué? Porque ¿a qué nos enfrentamos en el transporte público? Y no quiero decir que únicamente las mujeres nos veamos afectadas por estas problemáticas de seguridad, ¿no? Pero sí quiero rescatar el punto de que si ahorita los automóviles vienen ocupados por un solo integrante, en la mayoría es por estos fallos en la seguridad que tenemos, ¿no? Entonces sí es igual que en todos los problemas ambientales, atacar la problemática desde una perspectiva multidisciplinaria. O sea, entender que todos somos parte del problema, pero también ver la forma en la que todos seamos parte de la solución. Gracias. Gracias, Karen. Tocas varios aspectos importantes. Desgraciadamente la presentación es muy corta, no permite, digamos, abordar más elementos. Normalmente esta presentación en el ITAM la hago en 4 horas, a veces hasta en 6. Pero tocaste varios aspectos importantes. El primero es del automóvil. Me parece que se debe de legislar para evitar que haya grandes automóviles. Es increíble que la mayor parte, si tú te pones a contar en un semáforo, en un crucero de 2 avenidas, y te pones a contar la cantidad de automóviles en donde va una sola persona, te vas a dar cuenta que es más del 50%. Más del 50% de los automóviles que circulan en este momento en las ciudades de México son conducidos solo por una persona. Y lo más curioso es que no hay modelos en ninguna de las agencias de automóviles de vehículos monoplaza. No los hay. No, a nadie se le ha ocurrido. Un vehículo más pequeño, ligero, citadino, de ciudad, no para salir a viajar a Cancún, pero sí para la ciudad, que puedas ir a una velocidad de 50 o 60 kilómetros por hora sin que se voltee el automóvil, y que sea un vehículo monoplaza con un motor pequeñito en vez de 400 caballos de fuerza, que nos encantan esos vehículos porque son muy cómodos y son muy agradables, pero un motorcito pequeño de unos 40 caballos de fuerza, que tenga más o menos unos 35 kilowatts de potencia, pues entonces ya empezaremos a resolver el problema, ¿no? Debería de legislarse para que si tú quieres tener un vehículo con 5 plazas, estés obligado a que permanentemente estén ocupadas. Y si no están ocupadas, entonces pagas un impuesto extra, para que de ahí se financie el fortalecimiento y hacer robusto al sistema de transporte colectivo. Hay muchas ciudades en el mundo en donde la gente prefiere utilizar el transporte colectivo. Yo estuve en alguna de esas oportunidades y sí, es mucho más cómodo llegar con tu vehículo
y hacer un trayecto de 1 kilómetro, llegar a un estacionamiento grande, subirte a un sistema colectivo de transporte que es muy cómodo y hacer un traslado de 30 o 40 kilómetros y bajarte en otro punto, tomar una bicicleta y llegar hasta tu centro de trabajo. Pero esa lógica no se está construyendo porque seguimos dándole preferencias a los constructores de automóviles para que vendan lo que se les dé la gana, basado en el ímpetu del deseo de las personas. Entonces estamos dejando correr el incremento del consumo de energía, como se los mostraba en nuestras láminas, sin ninguna restricción. Los automóviles deben de dejar de ser grandotes para hacerse pequeños. Deben de dejar de ser pesados para ser extraordinariamente ligeros. Y deben de dejar tener superpotencia para tener una potencia más pequeña. Entonces, no sé si pudiéramos ya desactivar la presentación para estarnos viendo más en el... Listo, ahora sí, muchísimas gracias. Sí, pues aquí vemos la lista de los participantes y nos vemos las caras, ¿no? Entonces, este punto que toca Karen es fundamental. Ese es el primero que abordó. Sí, se requiere, digamos, en este momento, utilizar el automóvil individual por cuestiones de seguridad, pero valdría la pena hacerse la pregunta, ¿y por qué no robustecemos las cuestiones de seguridad en el transporte público para que la gente pueda ir de forma más segura, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ella. En este momento el transporte público en nuestro país atenta contra los derechos humanos. Yo en varias ocasiones he estado muy tentado a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por usar el metro. Es verdaderamente complicado utilizar ese sistema de transporte, pero se debería estar trabajando para robustecerlo y no pensar que solamente es un transporte para los proletarios o para la gente trabajadora, sino que realmente sea un transporte para todas las personas y que el transporte individual quedara solamente en algunas personas y que ese transporte individual fuera estúpidamente caro. Si alguien quiere tener un vehículo, y eso es algo que también expongo mucho en todas las conferencias, si alguien quiere tener un vehículo como el que les mostré, pues que pague un impuesto al kilometraje y entonces les va a doler, ¿sabes qué? Por cada kilómetro que recorra tu vehículo, vas a pagar 5 pesos. Entonces, cada vez que pases a la verificación de tus emisiones, te van a ir al odómetro y van a medir, ¿sabes qué? Antes este era tu kilometraje, ahora es este, por lo tanto recorriste 1000 kilómetros, por 5 pesos, pues son 5000 pesos que debes de pagar de impuestos por andar circulando en un vehículo tan aberrante como el que te compraste, ¿no? Se debería de instalar ese impuesto sobre la utilización de vehículos, inclusive los pequeños, tal vez que no paguen 5 pesos, pero que sí paguen unos 20 o 30 centavos para financiar el fortalecimiento de los sistemas de movilidad que son mucho más inteligentes, como es el transporte público, la bicicleta, modos distintos, ligeros de poder transportar a la gente, en vez de andar en grandes vehículos gigantescos, ¿no? Es muy importante ese tema porque es ahí en nuestro país el 50% de nuestro consumo de energía primaria es el transporte. Entonces, tendríamos resultados muy rápidos, muy rápidos, mucho más rápidos que todo lo que se está haciendo en eficiencia energética en las casas y en los edificios. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, adelante. Si les gusta participar, levanten la mano o pueden hacer la pregunta aquí en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, yo sí quisiera cerrar con una reflexión. Ustedes en el área ambiental, por favor, traten de ver las cosas de forma objetiva, no se apasionen con algún tema tecnológico. Lo que sí les pido es apasionense con el medio ambiente. Este sí, gracias Karen, gracias. Un honor responderte. Apasionense en la defensa del medio ambiente. En eso sí hay que apasionarse, hay que defender al planeta, porque lo estamos destruyendo de forma muy rápida y muy vertiginosa. Cuando nos proponen tecnologías como la eólica que dicen, es que estas ya son amigables con respecto al medio ambiente,
tengan cuidado porque son empresas privadas que lo que buscan es una rentabilidad, tener ganancias y pasarle encima a quien le tengan que pasar encima, como es el caso de las comunidades en Oaxaca y en la península de Yucatán, y ganar dinero. No les importa defender al ambiente. Una turbina eólica, para que tengan una idea, una turbina eólica, pues tiene un tubo gigantesco, se le llama pedestal, tiene un diámetro más o menos de unos 6 metros y tiene una altura como de 100 metros. Ese tubo, ese pedestal pesa más o menos 300 toneladas, a veces llega a pesar un poco más, 300 toneladas. Las materias primas que se necesitan para poder construir ese tubo son 150 toneladas de carbón y 150 toneladas de hierro, porque no hay otra forma de hacer un, un pedestal con esa forma geométrica tan esbelta y tan rígido, más que con acero. Hay algunas naciones que están empezando a experimentar con concreto, algunas dicen que lo van a hacer con madera, pero con este ejemplo lo que les quiero decir es que las energías renovables se construyen con materias primas no renovables como el carbón, e inclusive a veces con combustibles fósiles como es el carbón, y con minerales metálicos como el hierro, que es un recurso no renovable. Entonces hay un poquito de engaño en este asunto de las energías renovables, porque no se deberían de llamar renovables, se deberían llamar energías intermitentes que aprovechan el viento y que aprovechan el sol, punto. Cuando hay, porque a veces no hay sol y a veces no hay viento. El tema de la batería no lo quiero abrir porque me llevaría yo aquí una hora explicándoles que es una tomadura de pelo peor que el de la eólica y la solar, pero es importante que ustedes siempre tengan una visión crítica cuando algo llegue a ustedes y pregunten, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Qué intereses hay? ¿Realmente es una solución para el planeta? O son personas que básicamente sin escrúpulos intentan aprovecharse de los demás para hacer dinero. Tienen que ser muy objetivos, tener una visión muy equilibrada, muy balanceada, no se apasionen con tecnologías, ni se apasionen con propuestas que les están vendiendo empresas privadas. Muchísimas gracias, Heréndira, por la invitación al TEX de Coacalco. Un honor haber estado con ustedes. Hay una personita que está preguntando, Junuen Flores. Adelante, Noemí. No, creo que estaba aplaudiendo. Ok, pues muchas gracias, maestro Edgar, por haber aceptado la invitación. Sabemos que está muy ocupado y que has incluso observado cuando ha participado en otros eventos que se tiene que retirar porque tiene que atender otras situaciones. Me dio mucho gusto que tomara un espacio para estar aquí con nosotros y que pues nos dijera que sí a la primera. Le agradezco mucho en nombre de nuestros maestros, del jefe de carrera de Ingeniería Ambiental y también de nuestros alumnos. Yo espero que ellos les haya ayudado mucho también a percibir lo que estamos viendo y lo que se está llevando a cabo. Si alguien más tiene alguna pregunta, si no damos por terminada la conferencia. ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias, maestro Edgar. Gracias, chicos, por estar aquí. Adelante, ¿alguien iba a hablar? No, era yo, nada más, muchas ok. gracias por la invitación. Ok, pues muchas esta videoconferencia va a estar colgada en nuestra página de Facebook de Comunidad de Ingeniería Ambiental para que también la puedan volver a ver nuestros estudiantes y si usted gusta también pasar a verla como quedó. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Bye. Ah, perdón, me falta la foto del día de hoy. Si pueden activar sus cámaras, me gustaría mucho, chicos. Veo aquí algunos de mis estudiantes. Por favor, activen sus cámaras para tener la foto evidencia. Por favor. ¿Alguien más que por favor pueda activar sus cámaras? Valeria, Rogelio, Luz, Said, Karen, Jimena, Débora. Algunos de ellos son de octavo semestre, otros son de segundo semestre, otros son de sexto. Van muy bien, muchos de ellos. Pues aquí espero que les haya servido la participación del maestro. Voy a tomar foto evidencia. Muchas gracias a los que siempre dan su rostro. Ok. Y pues gracias, maestro. Aquí gracias. queda. Gracias.
a usted también por el tiempo que nos... Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, chicos, bye.